Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Bloqueo, ya lo sabe, se vienen 2 días de manifestaciones y bloqueos por parte de Codeca. Hablamos en este espacio sobre por qué no se intervienen en este tipo de actividades, dónde están las fuerzas de seguridad, y segundo, era qué tan atinadas son las, digamos, ofertas o peticiones, ofertas electorales será más adelante, pero en este momento, peticiones que hace Codeca, como la renuncia del presidente, la salida de los diputados, la nacionalización de la energía eléctrica y cómo se han dejado de lado otros temas que pudiesen ser una agenda interesante para el sector campesino. Y aquí hablamos de representatividad. ¿Qué pasa con el resto de organizaciones campesinas, Estuardo? ¿Es Codeca quien los ha eclipsado en busca de ese futuro partido político en el que se pueden convertir? Es que es la única organización que está haciendo partido político, campesina. Porque la única que tiene el dinero, que tiene la fuerza, que tiene... si no tiene dinero. Es la única, a ver, que tiene dinero recaudado en Guatemala para organizarse como partido. No hay, en realidad no hay otra organización. A ver, hay una prohibición electoral que dice, yo como partido no puedo recibir donaciones extranjeras. Entonces, por ejemplo, otras organizaciones sociales, indígenas y campesinas, que su principal fuente de financiamiento son donaciones extranjeras, no podrían dar el paso. Codeca sí tiene un mecanismo de recolección de recursos, que es sabido y lo hemos discutido, y una vez le preguntamos a un dirigente de Codeca que es el robo de fluidos de energía, que es una fuente ilegal. Entonces, Codeca sí tiene la capacidad de asumir los costos de formación de un partido, que para quienes saben, lo calculan entre 3 y 5 millones de quetzales. Entonces, Codeca tiene una fuente de ingresos derivada de los cobros ilegales que hace por conexiones ilegales, y eso le permite financiar su estructura de organización, que otras organizaciones no lo pueden hacer. Pero ahí la Fiscalía de Delitos Electorales debería entrar para ver el origen del dinero de la formación del Comité Pro Formación de Partido Político de Codeca, porque así como está entrando al FCN y así como está entrando... Pero como no es partido aún, o sea, hay una zona gris, ¿no? Pero igual. Hay quien podría investigar. Yo estoy hablando de la Fiscalía. Ajá. Yo estoy hablando de la Fiscalía, no estoy hablando del Tribunal Supremo Electoral ni de Registros Ciudadanos, que es donde están los otros casos que anoche discutíamos. Pero es que ni siquiera tiene que ser la Fiscalía de Asuntos Electorales. Es que, la IBE, pues, alguien tiene que entrar. Si hay la IBE, alguien tiene que entrar. Si no estoy mal, 65,000 expedientes de denuncias de conexiones ilegales pendientes de resolverse. Y en esas conexiones ilegales hay documentación, como por ejemplo, recibos que Codeca le entrega a las casas o a las personas a las cuales les hace la interconexión. Lo que pasa es que esa economía se mueve de una economía muy monetaria. Entonces la IBE no va a entrar a batear a menos de que esos recursos se bancaricen. Pero de entrada, si hay denuncias de robo de energía, cobros ilegales y movimiento de dinero, eso debiera dar lugar a una investigación por delitos de asociación ilícita, hurto de fluidos, lavado de dinero. O sea, ni siquiera tendríamos que llegar a la jurisdicción del electoral. Sería para conformación de un partido político, imagínense el origen del dinero de un partido político. Pero decía la lista de peticiones, si es factible o no es factible. Me preguntabas en el corte, ¿por qué no indígenas en lugar de campesino? Porque campesino es un término que puede abarcar campesino indígena y campesino ladino. Mira, por ejemplo, si vas y miras a los ladinos pardos de Santa María Xalapán, estos son campesinos, pero no son indígenas. Vas al oriente, hay campesinado, pero no necesariamente es indígena. De hecho, algunos dirigentes de Codeca no son de San Marcos. Algunos dirigentes de Codeca son de Zacapa, de Estanzuela. Y es fácil encontrar quiénes son los dirigentes porque las grandes casas que tienen. O sea, la misma gente de Estanzuela le dice a uno quiénes son estos, pero entre esos dice cárcel para todos los diputados corruptos. Pasen la lista de los diputados corruptos para que sean investigados. Jueces corruptos, pasen la lista. Ministros corruptos, pasen la lista. Nacionalización de todos los servicios, ¿verdad? Y ahí entraría, supongo que telefonía, supongo que entra agua, supongo que entra ondas electromagnéticas, o sería radio, ¿verdad? Y luego no a la reglamentación de la consulta previa impuesta por el CACIF, es lo que dice ellos. Esto es la consulta del 169. Curioso porque quienes más pedían la regulación del 169 y que
habría unos parámetros de aplicación del 169, eran estas organizaciones. Ahora dicen, mire, mejor ya no, ¿verdad? Mire, mejor no. Y esa es una de las razones por las cuales van a bloquear Cuando mañana. el lío de la aplicación del 169 es una en Guatemala, la falta de regulación. Que no hay una regulación. Sí. Que se convoque Creo que elecciones ahí hay generales. Ese es mucho del problema, la falta de regulación de las manifestaciones, los el protocolos, 169, el 169. Pero mira, que se convoque elecciones, ¿qué es lo que proponen? Que se convoque elecciones generales anticipadas, por favor. Sean realistas aquí. Miren, ni son partido político todavía, o sea, no entrarían en estas elecciones. Confórmense primero como partido político, después pidan elecciones. O sea, la misma petición va en contra de los objetivos políticos de ellos. En el escenario hipotético, Digamos, que el presidente renunciara, los diputados renunciaran, se convoca una asamblea constituyente y elecciones No, que renuncien, no, que se los lleven presos por corruptos, es lo que Codeca dicen. no podría entrar. Codeca no puede porque no es partido. Entonces van a elegir otro presidente, otros diputados a la constituyente bajo el modelo actual. Otra vez los bloqueos Y entonces mañana Codeca va a nuevo. volver a decir, es que como no quedó como nos gustaba, entonces Otra que vez. renuncie. Entonces, si se vuelve a repetir este nuevo ¿qué? Coro de manifestaciones, ¿qué está esperando Codeca para cambiar la estrategia del bloqueo a una estrategia de propuesta política en vías a ser un partido político? Si es un partido político del sector campesino que va a velar por las necesidades del sector campesino, que las presente como propuesta programática para eventualmente ser o hacer gobierno en algún momento. Pero con bloqueo no se puede hacer pero gobierno. siendo partido político es interesante que aquí sí puede hacer la última propuesta, que es que se impulse el proceso de asamblea constituyente popular, plurinacional, multilingüe, multireligiosa y multiétnica para un Estado plurinacional, ¿verdad? Aquí es donde proponen, donde está la propuesta de hacer las autonomías, de tener como un modelo boliviano. el modelo autonómico, ¿verdad? El modelo, básicamente, sí, en el modelo español, en este caso, en el cual estarían las regiones autónomas, que básicamente serían fronteras lingüísticas, ¿verdad? Cachiqueles, quichés, quechis, mam, sutujiles, y ahí vamos en todas las 23 posibilidades. Lo que no han explicado es dónde quedaría, por ejemplo, el grupo mestizo o la población mestiza, dónde quedaría o cuál sería un territorio, porque eso está basado en el mapa lingüístico, pero está basado también en un mapa territorial. Sería muy interesante que explicaran ellos. Esta asamblea constituyente plurinacional, multicultural, multilingüe, y multiétnica y multireligiosa entraría entonces a hacer la nueva conformación de la nación. Esa es la propuesta. Y la nueva conformación de la nación sería entonces digamos, poderes autonómicos que estarían de manera no habría un poder nacional, sino poderes concéntricos a nivel, por ejemplo, de todo el territorio mam, del todo territorio quechí, de todo el territorio sutujil, de todo el territorio pocomchí. Pero mira ya todo lo que has desarrollado, solo ese punto de esa propuesta que pudiese debatirse en otros espacios y no con la necesidad de un bloqueo. Por eso, para ese debate no necesitas bloquear, ese es mi punto. Ajá, vamos y que se sienten a la mesa. Y que precisamente por eso le surge ser partido político, porque la mejor forma de llevar este debate de la asamblea plurinacional, que es de características multilingües, multiétnicas, multiregionales, multireligiosas, ¿verdad? Y multiculturales y plurilingües, solo se da en el contexto de un congreso, se da en el contexto de un parlamento, no se da en el contexto de bloqueos al movimiento de las personas. Entonces, ese tal vez sería el punto más programático de todos que tengan aquí. Pero eso se da en el Congreso de la República, en el Parlamento. Y ojalá se dé cuando aquellos pues decidan aceptar el bono 14 y deciden regresar a eso vamos a hablar más adelante. Yo solo quiero recordar que, bueno, hay otras organizaciones que han cambiado ya la estrategia del bloqueo a otro tipo de manifestación o de medidas. Recordemos la Marcha del Agua, que también fue integrada por algunas organizaciones. Pero no hubo bloqueo, indígenas. no hubo bloqueo. Fue una marcha que iba al lado de la carretera. Pero no hubo bloqueo. Y creo también cumplió con el objetivo que buscaban en ese momento, que era pues debatir el tema de la ley de aguas. La ley de aguas que está pendiente. Pero, digamos, yo creo que hay un avance en cuanto a cómo llamar la atención o cómo poner en agenda un tema. Y yo creo que el bloqueo ya debería ser una de las alternativas que deberían dejarse de último. Miren, lo que pasa es que al final del día, cuando en un sistema político se utiliza la fuerza o la expresión de la fuerza
como un mecanismo para transmitir demandas, solicitudes, intereses, posiciones políticas. Lo único que hace ese tipo de actuaciones es debilitar la institucionalidad del Estado. O sea, la Marcha del Agua, lo que tuvo de aplaudible es que fue una demanda de diferentes grupos y sectores que lo hizo sin transgredir otros derechos. Así es. Lo hizo en el marco de las reglas del juego, porque fueron al Congreso y le dijeron, miren, aquí está la propuesta del tema. Y el tema se ha discutido y está caminando y hay diferentes actores que han Y llevado... si comparás, la Marcha del Agua logra más porque pone en agenda la ley de aguas. Ya que creamos de la ley de aguas o cómo vamos Ese a ya entrar, es otro tema. es otro tema, pero ya lo puso. Y ahí precisamente en esta asamblea plurinacional, multicultural, multilingüe, pluriétnica y pluriregional, ahí es donde tiene que entrar en la agenda de una discusión a nivel de Congreso. Pero los del agua, ¿verdad?, fueron más estratégicos. Hicieron una marcha, fueron visibles, estuvieron visibles en los medios, que era el objetivo, pero al mismo tiempo vinieron y lograron el objetivo. Ahora la ley de aguas está en la agenda del Congreso. Ya va a ser tiempo, menos tiempo más a que lleguemos a una discusión de la ley de aguas. Pero lo lograron, pues, lograron con miel, lograron más que con hiel. Y el tema sustantivo, en el caso de aguas, era un tema que tenía sustento. O sea, llevaban su propuesta. Y decían, y aquí traemos una propuesta que las aguas las regule fulano, que las normas sean estas, que se ponga castigo, etcétera, etcétera. Es decir, llevaban una propuesta de más sustancia que un tema de nacionalicen energía eléctrica. O sea, es lo que les digo, miren, si de verdad el problema del costo de la energía, que es lo que yo entiendo, que es una de las demandas de Codeca, si de verdad quisieran encontrarle una solución al problema, yo esperaría que Codeca hiciera un plantón, una marcha ante el Congreso de la República y llevar una propuesta de ley para regular el tema del alumbrado público municipal. O sea, ahí diría yo, pues ya están jugando en el marco de la institucionalidad. Pero si cada 2 meses o cada mes la misma cantaleta, bloqueo, los mismos puntos, las mismas demandas, regreso al punto que les dije en la tarde y ya paremos Creo esto. que viste el mismo Qué aburrido, muchachos. No sé, yo vi uno de Oscar, a ver, ¿cuál viste? El que yo vi, y tiene razón el tuitero, yo ya lo perdí, pasa muy rápido, es que de hecho ya disolvieron un bloqueo. Ya las autoridades lo hicieron en Villanueva. Cuando la comunidad de Villanueva decidió salir a bloquear en oposición a la construcción de una cárcel. Creo que es una cárcel de mínima seguridad, porque no es una cárcel de máxima seguridad, pero una cárcel de mínima seguridad. Miren, ni de mínima, ni de máxima, ni de media, dijeron. Ahí se fueron todos a bloquear, llegó la autoridad y los quitó, pero los quitó así digamos, de forma rápida. Usando la fuerza no letal. Usando la fuerza no letal, ¿verdad? Y entonces están preguntando aquí algunos tuiteros, ¿por qué si la autoridad ya lo hizo? En el caso de Villanueva, ¿por qué no lo podría hacer mañana? En Villanueva hay un antes y un después de los lobos grill con el tema de las gaviotas. Creo que hay un antes, y es que tenía fuerza la autoridad para hacerlo, después de 8 lobos grill presos por el caso de las gaviotas. Hace 2 años, en 2015, ahora tenemos una autoridad que ya lo piensa. Ejemplo así y evidencia, la petición que hicieron frente a las gaviotas, que si no estaba derechos humanos, que si no estaba que no estaba el otro, no actuaban. Así de sencillo. Y no sé, pero ahí yo digo, en Villanueva fue antes de los lobos grill y ahora es después de los lobos grill. Creo que la autoridad al final, en mi opinión, ha sido debilitada. Y les pongo el caso paradigmático, a partir del cual todo el tema de disolver bloqueos es un tabú en Guatemala. Es el caso de la Cumbre de Alaska y del 2012. Así es. Porque en la Cumbre de Alaska, se recordarán, hay un bloqueo, en ese caso fueron los 48 cantones, siempre por temas asociados al costo de la energía eléctrica. Envían a una patrulla del ejército a acompañar a la Policía Nacional Civil en el proceso de disolución del bloqueo. Cuando están en el proceso de disolver el bloqueo, algo pasa, porque como no hemos llegado a juicio, ni siquiera se ha establecido formalmente qué pasó, pero algo pasa y hay supuestos disparos, hay un supuesto movimiento de los campesinos en contra del camión de los soldados,
amenazan con prenderle fuego al camión donde estaban los soldados, o sea, es decir, ya hay una amenaza a la integridad y a la vida de los soldados, y en ese zipizape, los soldados recurren a la utilización de las armas y fallecen 8 personas. De las fases de lo que ha avanzado el proceso judicial, originalmente se les había acusado por incumplimiento de deberes y ejecuciones extrajudiciales. La judicatura, que conoció el caso en la fase intermedia, concluyó que no se podía tipificar el delito como ejecución extrajudicial, porque nunca hubo una motivación de las fuerzas de seguridad de ir a asesinar a las personas, sino que es en el marco de la riña tumultuosa que los soldados incumplen ciertos protocolos y derivado de ese incumplimiento y del descontrol del mismo, fallecen los soldados. Entonces quedan solo por el delito de incumplimiento de deberes, que acarrea una pena máxima, si no estoy mal, de 4 años. Los de la patrulla llevan 5 años en la cárcel y no han llegado a juicio. El coronel Chiró y compañía. Entonces, de Eso entrada, nos evidencia otro problema, ¿verdad? a ver, de entrada, entonces si yo soy policía y a mí me llaman a un bloqueo, y entonces yo estoy pensando, a ver, tiempo, si yo empiezo a disolver el bloqueo y esto se sale de control y hay algún herido, o Dios no lo quiera, un muerto, pues no solo está el riesgo de que me acusen de ejecución extrajudicial, que ya vimos que la acusación se cae, pero en una de esas me acusan de incumplimiento de deberes, me mandan a la cárcel y a pesar de que el delito tenga una pena máxima de 4 años, va a pasar 5 en la cárcel, o más, o indefinidamente. Entonces, esas son las cosas en donde les digo yo que si no hay un marco normativo que le dé el sustento legal a la utilización de la fuerza en Guatemala, vamos a estar en ese limbo jurídico en donde mejor no la uso porque no vaya a ser que pase algo y después me manden a la cárcel. Bueno, vamos a Solo de Escuintla nos están escribiendo, muchas gracias de Escuintla, que ahí se va a unir también el sindicato de la municipalidad. De Escuintla. De Escuintla y representantes de Codeca y que ellos van a estar bloqueando la autopista. Bueno, rápidamente, vamos al último corte de la noche y regresamos con el segundo tema, lo que pasa en el Congreso de la República. Volvemos.